Y ahora te voy diciendo, espera. A ver si se conecta la gente. Ya empieza a conectarse. De momento hay uno solo. Un tal Pedro Orbás. ¡Hombre! ¡Perico! ¿Qué tal? ¡Murcianico! Bueno, pues esto ya cuando quieras porque... Bueno, pues esta va por... Ayer Keisa Bonsai, que espero que esté por ahí. Keisa Bonsai, ¿estás? Veremos a ver. Igual se ha ido a ocuparse de los árboles. Pero esta va por ti, macho, porque ayer me comentabas lo de la jarra de cerveza oficial del jardín y nada, pues aquí la tengo y un brindis a tu salud, por ti, Keisa Bonsai, y por todos vosotros. Está también Warren Radford. Hombre, Warren, hi my friend. Bueno, la dejo aquí por si no me la bebo. Vamos. David Ruiz nos pregunta que si añadimos calcio a las sabinas, hitos y pinos, ya que tenemos el agua muy blanda. Ya, pues vamos a... Hace años que hice un experimento y se lo puse a los pinos y se pusieron demasiado salvajes, pero este año vamos a hacer una prueba porque ahora hay un producto específico y bueno, pues vamos a... O sea, siempre lo he sabido, ¿no? Pero bueno, ahora está un poco en la línea con lo que trabajamos y haremos una o dos aplicaciones. No me quiero cebar con ese tipo de cosas. Vale, Alfonso de la Fuente nos pregunta que nos dice, tengo una sabina de las tuyas hace año y medio, en Asturias. Le da el sol hasta mediodía. ¿Es buena exposición? Asturias. Asturias, lo del sol hasta mediodía es relativo, claro, porque allí llueve un montón. A las sabinas rastreras les gusta un montón el sol, el calor y la humedad en las hojas. Eso sí que lo tenéis. Pero cuanto más sol, mayor crecimiento y mayor fortaleza. Y a partir de ahí ya saca conclusiones. Vale, pues continuamos. Bueno, os quería enseñar una cosa curiosa que es nuestro sistema de invernaderos. Tenemos 3 invernaderos y los utilizamos para los trasplantes. Siempre que trasplantamos un árbol, va al invernadero. No hay ninguno que se quede ahí a la intemperie una vez trasplantado. ¿Que aguantarían fuera? Pues sí, pero así funcionan de una manera impresionante, ¿no? Entonces, cada especie tiene requiere unas condiciones y por eso tenemos 3 invernaderos. Entonces, si os parece, vamos hacia el primero, hacia el caliente, y os lo voy enseñando. Ahí está el invernadero, que lo veis. Vamos para allá. Bueno, este es. Se ven así como de fondo. Bueno, va a haber cosas curiosas aquí, ¿eh? O sea, cosas raras que os van a llamar la atención. Bueno, como os digo, este invernadero es el caliente. Es por su ubicación y sus proporciones y demás, es el que más temperatura coge. Pero no llega a un calor excesivo, ¿no? Como aquí estamos dedicados a los bonsáis, tenemos un cuidado permanente de los 3 invernaderos. Entonces, pues que sube mucho la temperatura ya cuando hace calor, abrimos un poco la puerta, o ya cuando se aproxima el buen tiempo, que en breve nos va a tocar, ponemos malla de sombreo, en fin, así hasta que conseguimos que los árboles estén listos para salir de aquí. Entonces, os abro la puerta. Sergio, todo tuyo. Bueno, el vídeo no permite apreciarlo, pero bueno, aparte del olor a humedad que hay, bueno, pues se ve, ¿no? Por verdín que sale y demás. Este invernadero es muy húmedo,
porque lo mojamos muchas veces al día. Ahora ya le tocaría dar otro remojoncito, porque está saliendo el sol y, como veis, el suelo está prácticamente seco, que normalmente lo mantenemos húmedo para que haya una evaporación. Y lo que veis aquí, ¿qué son? Pues básicamente sabinas, o algún granada hemos tenido metido aquí, que ya está en la calle, plantas de, bueno, esta encina, que también les gusta el calor. Esta zona de aquí, donde está esta encina, es donde más calor hace del invernadero y donde más sol recibe, y la tenemos ahí tirando porque, bueno, muchos de los trasplantes que hay aquí han sido muy drásticos, porque, bueno, para poderlos meter en una maceta pequeña o en la posición que queremos, y entonces por eso que están protegidos aquí. Entonces, pues árboles que estaban débiles, en fin, bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Una sabina ahí abajo que se está injertando y no quiero que le dé sol directo a los injertos para que no se achicharren. Entonces, no sé si hay algo que os llame la atención de aquí. No sé si hay preguntas o comentarios. De momento están viéndolo. Sí. Bueno, desde aquí, así como de vista inferior, tampoco es que se vea... Claro, es que no se ve mucho. No se aprecia tanto. Pero bueno, lo que quiero que os fijéis es que hay sabinas, que es el invernadero más caliente, también el más húmedo, porque al haber más temperatura es fácil subir la humedad. No veo, no me llega a la vista. Aquí nos preguntan que por qué hay tanto papel albal. Bueno, no tiene por qué ser albal. Este debe ser marca Acme. Pero, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué lo del papel de aluminio? Y es porque como es un invernadero tan pequeño y no tenemos espacio, estamos utilizando estos carris. Estos carris dan sombra a los árboles que están abajo. Y entonces, claro, pues no les llega la luz. Y es importante que les llegue la luz. De modo que el papel de aluminio rebota luz, pero en cantidad. A ver, si lográis ver... Mira, esta sabina, no sé si notáis el resplandor ahí en el jean. No sé si se aprecia desde ahí. Sí, sí se ve. Y si se ve desde abajo, toda esta panza está iluminadísima. Y eso es porque se refleja la luz del sol a través del papel de aluminio, y conseguimos que las partes bajas pues se sigan estimulando y no se estropeen. Porque si pasan aquí demasiado tiempo, pues podría ser un problema. Y así pues las activamos más. Pregunta que si tratamos para hongos aquí en el invernadero. Nada. Nada. Tampoco pasan tanto tiempo como para que Pueden generen estar ese entre problema. un mes o 2 meses, pero por lo general el periodo es corto. Y bueno, pues se mantiene también ventilado y vamos, que estamos pendientes de él. Entonces... Arriba tiene también unas pequeñas ventanas. Ah, bueno, sí. No todas, Sí. pero hay una sí y otra no. Ahí hay un par de ellas, 3. Pues de media en los invernaderos, que pregunta a la gente de cuánto tiempo suelen estar, también depende un poco de cómo funcione la planta. Ah, bueno, claro, eso sí. Lo que siempre digo, no hay normas fijas, no las hay. O sea, no se puede decir que el árbol tenga que estar, una sabina tenga que estar en invernadero un mes o 2 meses. Es que depende de cómo entra, de cómo ha sido el trasplante de duro, de la salud que tenía y de cada ejemplar, que cada individuo, pues, oye, reacciona de una manera. O sea, en fin, unos son más fuertes y otros son más débiles. Unos están una semana y otros pues se pueden tirar ahí un mesecito. Entonces hay una cosa a tener en cuenta. Y voy a aprovechar a sentarme un poquito. Yo estoy por tumbarme. Entre los pinos, bueno, túmbate. Pues... ¿qué os iba a decir? Ah, sí. Bueno, esto está muy bien, ¿no? O sea, lo que os decía es que hay que entender las cosas. O sea, hay que entender cómo funcionan las plantas y cómo funciona todo para ir tomando decisiones.
Si tú metes tus árboles en un invernadero chiquitito que te has hecho, o grande porque lo has visto que parece ser que es bueno, pues no lo vas a controlar bien. Tienes que entender por qué entra ahí, ¿no? En este caso, la necesidad de las sabinas de tener la copa muy hidratada por las hojas viven. O sea, tenemos esquejes de Itoigawa que pueden pasarse un año entero verdes y a la temporada siguiente no tener una sola raíz. Eso sí, tener el callito, pero sin raíz todavía, ¿no? O sea, ahí veis la importancia. Y bueno, pues tenéis que observar árbol por árbol. Es decir, este está ya brotando, este está no solamente brotando, sino que está alargando. Pues entonces le llevo al proceso siguiente que os lo vamos a contar ahora. ¿Que todavía está parado? Pues se mantiene ahí. ¿Vale? Eso es súper importante. Y luego cuidado con los invernaderos porque se pueden calentar mucho, pueden resecar mucho. En fin, que un invernadero no es algo para dejarlo ahí y me olvido, sino algo que necesita un control durante todo el día. Como os digo, a mediodía, cuando aprieta un poquito más el calor, hay veces que tenemos que abrir la puerta o tenemos que estar mojando las copas y el suelo durante varias veces al día para mantener esa humedad. Y es cuestión de verlo, ¿no? Pero para saber decidir eso hay que entender cómo funcionan las cosas. Normas no, por favor. Bueno, entonces, hemos dicho que aquí pasan un tiempo el que la planta necesite, que te lo va a decir. No hay norma, la planta te lo dice. O sea, hay que relacionarse con los árboles, observarlos y recibiréis el mensaje del árbol, ¿no? Os dirá si está bien, si está mal, si está regular, si tiene frío, si tiene calor o si se está deshidratando. Eso os lo dicen los árboles siempre. Empieza a purgar. Claro. Sí, normalmente que purgue suele ser bueno. Bueno, significa que se ha llevado un palo, eso lo primero, y que luego pues la planta empieza a regularse. Todas esas hojas viejas que no puede mantener ya porque no tiene suficiente fuerza, amarillean y caen. Eso suele ser buena señal. Si se mantiene todo y el árbol no evoluciona, pues suele ser peor. Entonces, ¿qué pasa cuando estos árboles salen de aquí? Eso se lo ha preguntado alguien. ¿Qué es lo que pasa cuando yo saco el árbol del invernadero que tiene unas condiciones óptimas? Porque no le da el viento, que deshidrata un montón. Y ya os digo que aquí tenemos como una corriente suave pero constante de viento. Si sopla el viento ya, olvídate, se deshidratan. Entonces, estos árboles de aquí no pueden salir a la calle o no pueden salir al sol directamente. Porque están muy protegidos, muy viciados, podríamos decir. O sea, están en la UBI. Y entonces si los saco fuera con el sol, con el viento y todo lo demás, se vienen abajo. Entonces, ¿qué solución hay? Un segundo invernadero. Un segundo invernadero que tiene unas condiciones un poco menores en cuanto a protección, a temperatura y a humedad. Al ser menos caliente también la humedad es más difícil de mantener arriba. Y bueno, y entonces eso, del invernadero más caliente pasan al intermedio. Y después del intermedio, ¿qué hacen? Aquí, a la sombra del encinar, que nos da mucha vidilla en todos los aspectos, tanto para las fiestas como para las cenas en verano, como para sacar los árboles de los invernaderos. Vale para todo, por eso lo cuidamos tanto. Bueno, desde ahí podéis ver el tercer invernadero, que es ese, que está tapado con un cañizo, bueno, con mimbre. Veis que asoma por arriba. Y vamos al segundo, que es el paso intermedio. Y está también bastante selvático. Aquí ya veis que aprovechamos todos los huecos. Esto era una zona de piedras, pero estaba este hueco aquí y lo aprovechamos. Bueno, pues este es un invernadero de adaptación, o bien es un invernadero con menos temperatura para plantas que no son como la sabina y que no necesitan tanto calor. Por ejemplo, los árboles de hoja allí no están bien, porque sí que al brotar al tener ya todas las hojas y con tanta humedad y mojados y tal, sí que se pueden estropear. Entonces, aquí están bien. Aquí están bien.
¿vale? Este sería el punto intermedio. De aquí al encinar. ¿Y este tercer invernadero para qué vale? Bueno, pues este es el invernadero menos caliente de los 3 que tenemos. Tiene un pequeño inconveniente que es la falta de luminosidad, pero que con el aluminio también lo mejoramos mucho. Entonces, humedad alta, porque además está sobre el suelo y bueno, pues enseguida la humedad sube y tal, pero no es tan caliente. ¿Y a quién le va muy bien eso? Pues vamos a ver qué hay aquí dentro. Avanti. Avanti la tutti. Eso es como lo de la chochona. Bueno, pues aquí veis que hay básicamente pinos, Pinus silvestris, Pinus pentaphylla. Hay aquí un alerce, este paisaje así de alta montaña que cuando se pueda pues ya lo sacaremos a la vista para todo el mundo, pero bueno, espectacular, muy peculiar. Y bueno, pues lo que os decía, aquí hay menos temperatura, a los pinos no les va bien todo el calorazo ese, no les va bien, o sea, lo tenemos comprobado. Estas cosas, ¿cómo las sabemos? Pues por observación. Entendiendo cómo pasan las cosas, ¿no? Pues miras y sacas conclusiones. Entonces, bueno, pues hemos averiguado que los pinos van mejor aquí y no en el caliente de las sabinas, que se tuestan. Si estáis planificando algún tipo de invernadero, bueno, pues los pinos con tanto calor no van bien. Los Thunbergis seguro que sí, o los Alepensis, pero Silvestris y Pentaphylas, que es lo que tenemos aquí, no. Entonces, veis también mucho aluminio, paredes blancas, que además de aislar, rebotan luz. Luego el plástico del invernadero está cubierto con una malla de sombreo, porque aquí pega un ponientazo salvaje y podría ser un cocedero a la hora así de después de la comida. Y bueno, y aquí los tenemos. Entonces, estos también de aquí pasan al encinar. ¿Cuándo los sacamos? ¿Cuando hinchan la yema? No. Lo sacamos cuando el brote se consolida. Porque a mí me gusta trasplantar muy a última hora. O sea, algunos pinos los trasplantamos casi con la yema verde y algunos casi con vela. O sin casi. Entonces, claro, si los metes aquí una semana y de repente sale la vela, porque claro, la tenía ahí ya formada, pues se te puede, ¿qué pasa? Los guantes con los... Ah, bueno, está muy bien. Se te puede venir abajo. Pero entonces vemos que la vela ya se consolida, le damos un poquito de tiempo y a partir de ahí lo sacamos a la sombra, más que, no porque a los pinos necesiten sombra, pero como están aquí con saturación de humedad, si los sacamos y les pega el solazo, o sea, se van a venir abajo por el cambio tan brusco. Entonces, una semanita de encinar, 10 días, 15 días en función de cada ejemplar y a la calle. Y veis que el aluminio aquí tampoco falta. Y bueno, afortunadamente que lo hacemos porque es que si no esto se vería muy oscuro, os lo puedo asegurar. O sea, de hecho... este es el del otro día de la motosierra. Bueno, uno de ellos. El otro de la motosierra en la madera estaba en el otro y este es el hito famoso que le aticé en la raíz para aplanarlo. Pues está aquí y nada, en breve ya saldrá porque tampoco fue para tanto. Bueno, pues eso, lo del aluminio, si solamente entra el sol por ahí, pues claro, pues toda la zona baja pues no recibe ni gota de luz. Esto rebota y bueno, pues se ve como se ven los árboles, se ve como el resplandorcillo del aluminio. Está muy bien. ¿Alguna pregunta? Están haciendo preguntas sobre tierras. Preguntaban si la humedad iba muy bien con la sabina rastrera. Fenomenal. Pues la verdad es que sí. Es que lo necesita. Lo que mejor. Es que lo necesita. Viven de ello. Y luego en verano, cuando las tenemos a pleno sol, agua a tope. O sea, con una sabina no se escatima el agua. O sea, le gusta. En verano, pleno sol,
y mucho agua y crecen y son felices. En cuanto a las tierras, aquí la verdad que tenemos básicamente dos mezclas. Sí que adaptamos según el árbol, pues un poco a lo mejor el tamaño del grano o un poquito más de kiri o un poquito más de akadama o tal, pero usamos dos mezclas. Una con al 50% de akadama y pomiche, esa es una que es base, pues sabinas, a los tejos también le metemos en eso. Con un poquito de carbón siempre. Bueno, sí, siempre con carbón. Y árboles pues tipo quercus y demás. Y luego pues para pinos utilizamos akadama, pomiche y kiryu. Entonces, bueno, pues ahí ya regulamos un poquito en cuanto a cómo queramos de seco o de húmedo el sustrato. Digamos que la tierra base es la akadama siempre. Siempre. Siempre va a haber un 50% de akadama. Y luego ya esas otras tierras pues las adaptamos en función de cada árbol, del tamaño del tiesto, la granulometría también. Y bueno, es sencillo, no nos complicamos la vida mucho. Perea Menor nos preguntaba antes que si defoliábamos los quercus. Pues defoliarlos para trasplantar. No se sabe. No, yo creo que era en función de ahora en primavera, lo mismo es para reducción de hoja o alguna cosa. No, pero no. Lo que hacemos es dejarles crecer. O sea, dejamos que la primera brotación la alarguen al máximo, a tope. Y una vez que se ha alargado, pues ya cortamos también sin miedo. Una poda fuerte, que puede ser como una especie de mekiri incluso, o aprovechar para podar más atrás. Y luego los quercus lo que suelen hacer, o sea, alcornoques, encinas y tal, suelen tener la brotación de septiembre, de final de verano, es mucho más fuerte que la de primavera, que es un dato interesante. Y bueno, pues así se aprovecha. Pero he observado que sobre todo las encinas necesitan alargar el brote y que no se haga demasiado fino. Cuando los brotes de las encinas ya son muy finitos, pierden vigor, siempre. Eso es lo normal. Y luego, no sé si se observará, ahora que estamos aquí hablando de encinas y del encinar, si os fijáis en las formas de las ramas y de los troncos, son suaves. Son suaves y sinuosas. ¿Y cómo son los brotes de una encina? Rectos, fuertes, radiales. Bueno, pues esto es lo que hacen los años. La selección de ramas hace que tengan estas formas y se suavicen. Los años de cultivo, eso es fundamental. Bueno, entonces, ¿vamos para adentro? ¿Cortamos y seguimos? Sí. Venga, pues vamos a hablar de abonos y de macetas.